Hoy vamos a explorar dos ideas que, la verdad, suenan a ciencia ficción, pero que podrían cambiarlo todo. Una tiene que ver con el hardware, con las tripas de las computadoras. La otra con el software, con el cerebro de la inteligencia artificial. Ambas proponen una solución radical a un problema que, sin darnos cuenta, nos está frenando en seco. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. La cosa es que estamos llegando a un límite, a un muro. La famosa ley de Moore, esa que decía que los chips se duplicaban en potencia cada 2 años, se está agotando. Y eso nos obliga a dejar de pensar solo en más rápido y empezar a pensar en más inteligente, en soluciones que partan de una lógica completamente nueva. Y aquí está la raíz de todo el problema. Tanto nuestros chips más potentes como las inteligencias artificiales más avanzadas son en el fondo increíblemente ineficientes. Derrochan energía, derrochan ciclos de procesamiento de una manera que hasta ahora no nos importaba mucho. Pero ya no. Acabamos de chocar de frente contra ese muro de ineficiencia. Empecemos por la crisis del hardware, la parte física, porque el problema ya no es solo de velocidad, como les decía, sino de energía. Es un cuello de botella brutal. A ver, este número es una locura. Pensemos un momento, en los sistemas que ya usan luz para mandar datos, como la fibra óptica, hasta el 80% de la energía se desperdicia. ¿Y en qué? En un solo paso, convertir la luz a electricidad para que el chip procese y luego de vuelta a luz para enviar el resultado. Es un peaje energético masivo y absurdo. Entonces, ¿cómo salimos de este atasco? Bueno, la primera revolución que vamos a analizar propone un nuevo tipo de procesador. Uno que se salta por completo ese paso, un chip que no necesita traducir nada, porque piensa y calcula, puramente con luz. Este es el proceso que usamos ahora, el que se conoce como OEO, óptico, electrónico, óptico. La luz entra, perfecto, pero fíjense en los pasos 2 y 4, ahí es donde está el desastre. Esas dos conversiones son las que se comen casi toda la energía y de paso generan un calor tremendo que luego hay que disipar. La primera pieza de esta solución es brillante por lo simple que es. En lugar de millones de transistores, se usa vidrio. Pero no cualquier vidrio, es vidrio dopado, o sea, se le inyectan elementos específicos. Y estos elementos, al ser atravesados por la luz, alteran sus propiedades, su fase, su frecuencia, y al hacerlo, realizan una operación matemática de forma pasiva, sin usar ni un voltio de electricidad. La segunda pieza es una capa finísima de metal reactivo que se pone sobre el vidrio. Y aquí viene lo increíble. Este metal reacciona a la luz. Dependiendo del ángulo con que un láser le pegue, la capa cambia la operación que se está realizando. Funciona como una especie de memoria física de corto plazo, dándole al sistema una flexibilidad en tiempo real que antes era impensable. Para que nos hagamos una idea de cómo funciona esto, la analogía es perfecta. ¿Nos acordamos de los televisores viejos, los de tubo? Un rayo de electrones iba pintando la imagen en la pantalla. Pues esto es lo mismo, pero a otro nivel. Aquí, un rayo láser se va moviendo y pinta una ecuación sobre distintas partes del vidrio y del metal. Cada punto que toca el láser es una operación matemática diferente. Y esta frase lo resume todo a la perfección. El camino físico que sigue la luz dentro del chip es el algoritmo. No hay que traducir nada. La convergencia de los rayos de luz en un punto es el resultado. Se eliminan los intermediarios, se elimina el desperdicio de energía, se elimina el calor. Es una eficiencia casi poética. Ok, ahora pasemos al software. Porque, de nada sirve tener el auto más rápido del mundo si el piloto no sabe a dónde va. De nada sirve una máquina súper eficiente si la IA que corre en ella sigue siendo en su lógica un desastre. La mayoría de las IA de hoy funcionan por convergencia de datos. ¿Qué significa esto? Que analizan miles de millones de textos para predecir cuál es la siguiente palabra más probable. Son buenísimas imitando cómo hablamos, pero no entienden nada. La propuesta axiomática es distinta. Parte de una base de reglas, de axiomas. Por ejemplo, una regla puede ser «sé siempre conciso». La IA entonces prioriza cumplir esa regla y mantener el contexto de la conversación por encima de la simple probabilidad estadística. Bien, ¿y cómo se construye una IA así? Pues se basa en una ecuación que busca la respuesta perfecta, balanceando 3 factores clave que vamos a ver ahora. El primer factor es la densidad lógica, o sea, la calidad. En lugar de soltar un montón de texto de relleno, el objetivo es dar la respuesta más precisa, más valiosa con la mayor cantidad de información útil en el menor espacio posible, maximizar la calidad. El segundo factor es la redundancia operativa. Esto es, simplemente, ¿cuánto costó generar esa respuesta? ¿Cuánta energía y procesamiento se gastó? Y el objetivo claro es minimizar ese costo, gastar lo menos posible. Y aquí viene el concepto que es quizás el más revolucionario de todos,
el factor de cimentación. Es un número, un valor que representa todo el historial de la conversación, todo el contexto y todas las reglas que se han ido estableciendo. Es la memoria matemática del sistema. Y lo mejor es cómo se calcula. Es sorprendentemente simple. Digamos que, a lo largo de todas las interacciones, la IA ha establecido 27 axiomas o reglas fundamentales. Bueno, pues el factor de cimentación es la raíz cúbica de 27, o sea, 3. Y ese número, ese 3, ahora influye en cada cálculo futuro, dándole a la IA una memoria y un contexto que son acumulativos y profundos. Al final, todo se une en esta fórmula. La perfección dinámica de una respuesta se calcula así. Se toma la densidad lógica, la calidad. Se multiplica por el factor de cimentación, el peso de la historia. Y todo eso se divide por la redundancia operativa, el costo. Es la eficiencia en estado puro, cuantificada. Y ahora, en la última parte, vamos a atar los cabos. Vamos a ver cómo estas dos revoluciones, la del hardware y la del software, en realidad son dos caras de la misma moneda. El principio que une todo es la búsqueda de la eficiencia fundamental. El chip fotónico lo hace usando la física de la luz para calcular directamente, sin traducciones. La IA axiomática lo hace usando la historia de la conversación para razonar con contexto, sin adivinar. En ambos casos, se deja de luchar contra la naturaleza del sistema y se empieza a trabajar con ella. Es buscar el camino de menor resistencia y máxima inteligencia. Si volvemos un segundo al hardware, esta tabla lo resume todo. No estamos hablando de una sola invención, sino de 3 soluciones que encajan como un rompecabezas. El vidrio dopado evita que la señal se pierda. La deflexión tipo CRT permite procesar miles de cosas a la vez, y el recubrimiento metálico crea una memoria física instantánea. Juntas, estas 3 ideas atacan los 3 mayores problemas de la computación óptica de un solo golpe. Entonces, la conclusión es clara. El próximo gran salto tecnológico no va a venir de meter más transistores en un chip o de alimentar una IA con más y más datos. Va a venir de un entendimiento mucho más profundo de la física por un lado y de la lógica por el otro. Se trata de eliminar la ineficiencia desde la raíz. Y eso nos deja con esta última pregunta que es bastante potente. Hasta ahora hemos construido herramientas que obedecen órdenes. Y ya, pero estas ideas apuntan a algo totalmente diferente, a herramientas que entienden el contexto. Imagina por un segundo una tecnología que no solo sepa qué le pedimos, sino que entienda por qué se lo pedimos, basándose en toda nuestra historia juntos. Las implicaciones son simplemente enormes.